Buenas tardes, profe. Somos del grupo endocrino. Hoy le vamos a presentar temas de hipercortisolismo. Los miembros del grupo son Inca Urbina Gutiérrez, Laura Chacón, mi persona Nayan Maduro y Alfonso Pérez. Hablando un poco de la introducción, vamos a tener que el cortisol va a ser una hormona que se produce en la corteza de la glándula suprarrenal. Va a ser un glucocorticoide que en conjunto con los mineralcorticoides van a actuar en receptores específicos para controlar diferentes funciones, entre esos la respuesta a la presión arterial, el equilibrio electrolítico y la respuesta al estrés crónico y agudo. Vamos a tener que en pacientes sin patologías el cortisol se produce de forma diurna. Entonces sus picos más altos van a ser en la mañana y se van a ir reduciendo gradualmente durante el día a llegar a sus niveles más bajos en la noche. En pacientes que sí presenten algún tipo de patología o simplemente tengan estrés crónico, entonces la curva diurna del cortisol se va a aplanar y se va a mantener de forma sostenida esta hormona, lo cual va a estar provocando problemas de salud en los pacientes y alteraciones en el metabolismo. A nivel epidemiológico vamos a tener que tiene una incidencia de 1 a 2 por 100.000 habitantes por año. En la mayoría de los casos se va a dar por un adenoma corticotropo productor de ACTH de hipófisis. Va a estar afectando sobre todo a las mujeres antes de la pubertad, porque en estos casos se estaría afectando más a los niños varones. Y en el 10% de los casos se da por una causa suprarrenal primaria, como lo es el síndrome de Cushing eh, independiente de ACTH. Y la causa más común va a ser el uso o el consumo de glucocorticoides exógenos para pacientes que tengan enfermedades inflamatorias o simplemente inmunodepresiones. Debido a un aumento exagerado de glucocorticoides, produce afectaciones a casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. En un paciente sano, en persona sano, los valores de cortisol van a estar entre 10 y 15 miligramos al día. En un paciente con síndrome de Cushing, los valores de cortisol van a estar entre 400 y 500 miligramos al día. Y esto puede ocasionar estas manifestaciones clínicas como cansancio, astenia, depresión, impotencia, hirsutismo, fases de la luna llena, rubicundez, oligoamenorrea, hipertensión arterial, aumento de peso, obesidad troncular y centrípeta, equimosis, hematomas fáciles, atrofia de los músculos proximales, acné, osteoporosis, diabetes, piel seca, nerviosismo, también relleno de los huesos supraclaviculares y jiba de búfalo o también jorobado de búfalo. La sospecha inicial se basa en la historia clínica junto con los rasgos sindrómicos mencionados anteriormente. En primer lugar, hay que determinar si el paciente consume o ha consumido glucocorticoides exógenos para descartar un síndrome de Cushing iatrógeno. De lo contrario, se debe evaluar la presencia de hipercortisolismo endógeno. Para esto se deben de aplicar pruebas de cortisol salivar nocturno, cortisol libre en la orina de 24 horas, pruebas de supresión de 2 miligramos al día con dexametasona divididos en 0.5 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. Y por último, la prueba de supresión nocturna con dexametasona de 1 miligramo. En el caso del cortisol libre de orina, la prueba se debe empezar a recolectar después de la primera orina del día. Valores superiores a 220 o 330 nanomoles por 24 horas o 4 veces superiores a los valores normales suelen ser sugestivos de un síndrome de Cushing. En algunos casos, estas pruebas han sido demostradas ser poco efectivas, en especial para pacientes con afecciones renales. Las otras sí suelen ser más específicas para el diagnóstico del síndrome endógeno. La prueba de cortisol salivar nocturno con valores superiores a 2 nanogramos por mililitro. La prueba de supresión nocturna con 2 miligramos al día de dexametasona y la prueba de supresión nocturna con dexametasona de 1 miligramo indican la incapacidad del fármaco para suprimir la producción endógena del cortisol.
En el diagnóstico diferencial y el abordaje inicial vamos a tener que la valoración se va a dar por un especialista en endocrinología que va a estar dando un diagnóstico diferencial ya sea dependiente o independiente de ACTH. Normalmente estos pacientes que tienen exceso de cortisol van a tener las concentraciones de ACTH suprimidas. Eso más que todo por un aumento en la retroalimentación negativa a todo lo que es hipófisis e hipotálamo. En pacientes que tengan un síndrome de Cushing, dependiente de ACTH, estas concentraciones van a estar normales o aumentadas y también van a estar presentando todo lo que son nódulos a niveles hipofisiarios y de glándula suprarrenal. Aquí el estudio de imágenes no es tan importante o tan primordial en estos tipos de patología porque se utiliza más que todo cuando ya el paciente está diagnosticado. Por ejemplo, como lo es en el síndrome de Cushing independiente de ACTH, porque aquí ya al paciente sí se le hace un estudio de imagen como tal para todo lo que es glándula suprarrenal, para poder ver la morfología del órgano, para poder ver la densidad del tumor y poder descartar un tumor benigno de uno maligno. La finalidad del tratamiento es regular las concentraciones de cortisol para así lograr corregir los signos clínicos y también enfermedades o trastornos asociados, ¿verdad?, al hipercortisolismo. Tenemos primero que todo, cuando hablamos de la enfermedad de Cushing, tenemos el tratamiento primordial que sería la cirugía transesfenoidal, pero recordando que después de esa cirugía las concentraciones de ACTH y también cortisol van a estar muy, muy bajos. Entonces va a causar una insuficiencia de corticotropo y esto lo que vamos a necesitar entonces como tratamiento sería un tratamiento que sustituye al básicamente glucocorticoide hasta que otra vez esas células corticotropas logran establecerse a su estado normal. Segundo, tenemos el síndrome de Cushing de origen ectópico, que también sería cirugía como método de elección. Tenemos el síndrome de Cushing de origen ACTH independiente. En este caso, el tratamiento de elección sería una adrenalectomía unilateral por vía laparoscópica. Y también tenemos otros métodos como los tratamientos médicos, como metilirapona de 500 miligramos y también ketoconazol de 200 miligramos. Cuando hablamos de que no podemos hacer una resección completa, se puede tratar este síndrome con quimioterapia, inhibidores de esteroidogénesis o también adrenotectomía bilateralmente. Cuando hablamos de una hiperplasia macro o micronodular de suprarrenales con síndrome de Cushing verdadero, ahí optamos por adrenalectomía bilateralmente por vía laparoscópica. Si tenemos una insuficiencia renal inducida, entonces tratamiento de elección sería glucocorticoides y miranocorticoides. Y por último, si tenemos como que no podemos hacer una operación, ¿verdad? No puede ser una cirugía o una enfermedad persistente. Después de la cirugía, la enfermedad sigue persistiendo, entonces optamos por una radioterapia, hipofisiaria. Para el pronóstico, vamos a tener que las complicaciones de la fase activa del síndrome de Cushing mejoran después de realizar la cirugía o tomarse los medicamentos. Sin embargo, persisten en parte después de iniciado el tratamiento. Esto afecta al sistema cardiovascular, el renal, también los huesos y causa alteraciones cognitivas. Todas estas complicaciones llegan a afectar significativamente la calidad de vida de estos pacientes y es por esto que el seguimiento en ellos es obligatorio. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en estos pacientes, con complicaciones como la hipertensión arterial, hiperglicemias, resistencia a la insulina, aterosclerosis y un perfil lipídico negativo. La osteoporosis es una de las principales enfermedades que tienen estos pacientes, la mayoría presentando fracturas. A nivel de riñón, tenemos que la mayoría van a presentar nefrolitiasis y en un 30% de pacientes ya curados siguen presentando esta enfermedad. También se ha visto que los niveles altos de cortisol
llegan a producir alteraciones en la memoria, comportamiento y también en el lenguaje. Además, la ansiedad y la depresión son trastornos muy comunes entre estos individuos. También esta enfermedad afecta al sistema inmune, inhibiéndolo y causando una involución del sistema linfoide. En general, el hipercortisolismo se puede corregir después de un tratamiento eficaz. Sin embargo, no se produce una remisión completa de las alteraciones clínicas asociadas a la enfermedad. Bueno, y como conclusión tenemos que el síndrome de Cushing es una enfermedad poco común, pero es muy grave ya que se caracteriza por un exceso de cortisol en el cuerpo y tiene consecuencias graves para la salud incluso después del tratamiento. Al ser una enfermedad endocrina es muy importante que un especialista diagnostique y dé seguimiento adecuado a estos pacientes para así poder reducir los síntomas y riesgos asociados para mejorar la calidad de vida del paciente afectado. Y por último, esta sería la bibliografía. Muchas gracias.